Está con nosotros el director del Centro de Control de Adicciones del Ministerio de Salud. ¿Es así, doctor Fresco? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Tiene una actividad creo que en San Antonio, usted ahora esta mañana, ¿o no? En San Antonio, en este momento están inaugurando un centro ambulatorio que hace la parroquia de San Antonio con el padre Williams y conjuntamente con la municipalidad. O sea que es una de las líneas para trabajar dentro de la política de descentralización. Si tenemos que hacer que las municipalidades y las gobernaciones se hagan cargo de los problemas que tienen en su territorio, ¿no? Si se hace eso en San Antonio es porque hay necesidad. Si se comienzan a hacer en las municipalidades es porque el problema está aumentando de tal manera que ya sobrecargan los servicios, entonces ya no pueden meter la cabeza bajo la tierra y decir acá no pasa nada. Pero al mismo tiempo, como nos permite descubrir o enterarnos de que hay necesidad, también es muy importante que exista, porque si no, ¿a dónde van a acudir? Bueno, pero yo suelo decir que la respuesta sanitaria más importante aparecen después de las grandes epidemias. Y el tema de salud mental y drogas son temas habitualmente relegados y olvidados en los planes presupuestarios. Entonces se le da muy poca importancia a estos temas. Entonces recién cuando comienzan a aparecer, a saturar los servicios, a aparecer problemas relacionados con eso, pero no determinados, como el tema de la violencia, la delincuencia, la inseguridad. Entonces ahí la gente comienza a preocuparse, los políticos y los administradores comienzan a pensar que tal vez sea una buena idea invertir en esto. Y fíjese que un ejemplo así, o fíjense, verá un ejemplo muy fácil. Nosotros todos los días venimos por esta zona y todos los días encontramos a jóvenes y a adultos, y uno mirándole al rostro sin ser especialista se percata de que algo no está bien en cada uno de ellos. Uno no puede decir es cocaína, es este tipo de droga, es alcohol, pero algo no está funcionando bien. Están pidiendo permanentemente dinero, están pidiendo alguna ayuda, ofreciéndote a cambio a veces correctamente y a veces hasta maleducadamente ofrece un servicio que es limpiarte el parabrisas. Esto se ve, acá se denuncia en la plaza, es una concentración en la Plaza de las Américas, se llama, estoy poniendo un solo ejemplo de Asunción. Uno sabe y conoce porque la gente comenta, porque se llama a la policía, hay jóvenes que dicen se drogan, causan destrozos, y eso es casi todos los días. Pero después aparece un conflicto con una persona que iba a mando de un vehículo, en este caso un juez electoral, y ahí todo el mundo otra vez empieza a despertar y a decir, había sido que esta es una cuestión que tiene que ver con la droga y el consumo de algún tipo de droga. Quiero hacerte una aclaración nomás. Por favor. Cuando decís algo no está bien, evidentemente que algo no está bien, pero no está bien que un menor esté en la calle limpiando parabrisas. Ni un adulto tampoco. Ni un adulto, pero eso no tiene que ver con la droga, esa es otra... No, pero cuando yo digo no está bien, me refiero al rostro. Sí, o sea, sí, no entiendo. No es que sea un niño o un adulto, sino que porque consumió algo o porque no consumió nada, sí, o porque tiene hambre, o porque tiene exceso de droga. Dice que no está bien, ¿verdad? Y es doblemente malo que esté en esa condición de calle y esté otra vez con una adicción, otra vez, ¿verdad? En algunos casos, no en todos. A mí me interesa mucho aclarar el tema porque la adicción en estas situaciones es un condimento de una situación demasiado compleja, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? Le mandan al centro de adicciones, los chicos se internan, salen desintoxicados y después no hay respuesta, es decir, después vuelve a la calle. Claro, doctor, pero, tiene que haber un seguimiento. Pero vamos a coincidir en esto. Lo ideal hubiese sido ni chicos en la calle, ni adultos en la calle. Claro. Y que los chicos estén en la escuela o jugando. Y que los adultos estén trabajando y trayendo el sustento. Pero no existe eso hoy. No existe. No existe. No existe. ¿De dónde viene toda esa gente? Porque yo creo que hay que analizar una serie de factores. El doctor es especialista y bueno, sabe mejor que cualquiera de nosotros. Pero lo que pasa es que la gente vino del interior y se acomodó en cinturones. La cantidad de asentamientos que hay en el departamento central, por ejemplo. Y ahí San Antonio está cerca de eso. Carlos, es tan complejo y tiene tantas aristas este tema que hay que analizar muchísimas cosas. El doctor probablemente va a coincidir conmigo cuando yo digo, porque es un tema que se maneja así. El adicto es un enfermo. Sí. Y en consecuencia hay que tratarlo como un enfermo, ¿verdad? Sí. No hay que criminalizarlo por eso. O sea, el drogadicto, entre comillas, como dice la gente, no es un delincuente, a no ser de que cometa un delito.
No le gusta mucho eso. No, lo que pasa es que... los perros me dicen, no, nosotros entendemos todo eso. Este delincuente dice, ¿verdad? No, pero, y puede ser que no sea pero, delincuente, Víctor, que sea adicto. Víctor, vos nomás. sabés cómo habla la gente. La gente dice, la gente no sabe. Dice cualquier cosa. No. Y por eso nosotros La estamos gente lo acá que no para quiere es decirlo. absorber ese problema. La gente piensa y tiene Mientras no le toque a la gente, no. ese que está en la Mientras- calle es un delincuente. mientras no te Pero toque cuando a vos. su hijo caiga en las drogas, ahí se va a dar cuenta que no es un delincuente, decía, que es un enfermo. Claro, y Así discrimina. nomás es. Discrimina. Sí. Lo que pasa es que uno se pone en el lugar del señor que se levantó a las 4 de la mañana, salió a la calle a trabajar y de repente en un momento de su recorrido se encuentra con alguna gente que le dice correctamente, ¿le puedo limpiar su parabrisas, señor? Y vos tenés el derecho de decirle también correctamente sí o no. Está el otro que viene y te atropella, es el matungo, ya el de 24, 25 años, que se jacta de su físico y viene y te tira al agua sin pedirte permiso. Y genera algún tipo de reacción en la gente. Entonces ahí ya se mezcla todo. Ahí ya te dice, mira, no puede ser pues, este haragán, este grandulón que esté haciendo este trabajo. ¿Y qué le ofrecemos a ellos? Ayer contaba el concejal Daniel Centurión que se hizo todo un programa supuestamente para que se pueda reincorporar, no reincorporar, sino que darle cierto tipo de cuidado a la gente que está en la calle y no solamente cuidado, sino que también se le dé trabajo. Y ahí, doctor, quiero escucharlo, por favor. Ya, un comentario. Si vamos a hablar del tema drogas, ¿verdad? El tema drogas, aparte del problema de salud que significa, también tiene determinantes sociales. Y una de las características de los usuarios de drogas, que hace muchos años están consumiendo, es que no están capacitados para la competencia en el mercado laboral. Entonces, una de las cuestiones, el centro de adicciones, por ejemplo, aparte de la atención psiquiátrica, psicológica, clínica, médica, etcétera, etcétera, pretende también hacer un área que es un área de capacitación laboral, y en ese sentido hemos tenido una donación de la embajada alemana y tenemos curso de panadería, por ejemplo, y con la municipalidad de Asunción hemos hecho un convenio, el último curso que hicimos con Sinafocal, que es el Ministerio de Trabajo, de capacitar limpiavidrios para después que se reintegren, o sea, que tengan una herramienta como para poder ir a competir. La panadería en este momento es importante porque la mayoría de los supermercados tiene su panadería y de los cuales 2 de 5 que fueron están reinsertos en un plan que es un plan de trabajo, digamos, ¿verdad? Ahora, también hay que entender que muchas veces estas personas ganan más plata con este tipo de actividades que el sueldo mínimo y con mucho menos responsabilidades. O sea, así como dicen, tenemos que pensar en complejo, porque cuando limitamos el tema de limpiavidrios al problema de drogas, entonces todos quedamos atrapados en el tema drogas y que no hay plata y que no hay plazas para internarse y que es una enfermedad, etcétera. Es cierto que muchas veces el usuario de drogas comete hecho punible, pero también es cierto que la justicia tiene como un criterio de oportunidad que dice, ¿verdad? Que en vez de ir a la cárcel, esta persona puede ir a tratarse. O sea, el usuario de drogas no necesita delinquir para consumir drogas. Algunos cometen hecho punible y yo suelo decir, el usuario de drogas que se convierte en un enfermo no es responsable de su enfermedad, pero es responsable de su tratamiento. O sea, yo no puedo decir soy enfermo, puedo hacer lo que quiero, soy inimputable, irreprochable porque mi enfermedad hace yo pobrecito. Tampoco es así. Entonces hay que pensar con la cabeza fría porque, así como decía, el problema es extremadamente complejo y las respuestas que se dan suelen ser simples. Entonces el centro de adicciones se hace cargo de la parte sanitaria, digamos. Pero el concepto de salud no es solamente un concepto de salud física, es un concepto también que tiene que tener en cuenta estos determinantes que son determinantes sociales. Y ahí entran otras instituciones. Por ejemplo, estamos trabajando también con la Secretaría de la Niñez, con los niños en situación de calle. Entonces articulamos porque lamentablemente ninguna de las instituciones tiene la posibilidad de dar una respuesta integral al problema y a eso se asocia esta cuestión del estigma que decíamos. Entonces, la persona con trastornos mentales y el usuario de drogas está estigmatizado. Entonces la gente en general comienza a sensibilizarse cuando tiene el problema en su casa, entonces ahí se sensibiliza como una necesidad de tratamiento, o cuando es víctima de una situación, entonces apela a la justicia que tienen que ir presos, que no sé qué, etcétera, etcétera. Pues yo lo que quiero decir es, lo que pasa es que partimos de la base pues de la calle.
Y la droga no es solamente una cuestión de la calle. Y tampoco no creo, doctor, que sea una cuestión de clases sociales, porque está en todos los niveles. Está. Lo que pasa es que en este caso se nota más con el que tiene escasos recursos, porque es el que sale a la calle para buscar algún tipo de sustento. Porque la droga, y el doctor sabe mejor que nadie, que está instalada en todos los niveles de la sociedad. Muchos casos se dicen después de un hecho delictivo, dice esto hizo fuera de sus cabales, porque estaba drogado. En muchos casos se escucha decir en la crónica policial y todo lo que se quiera, ¿verdad? Yo creo que en este caso específico de la calle, doctor, hay una especie de, en pocas palabras, tanto el que circula por una calle o una avenida, y tanto el que pide en una calle y una avenida, es víctima de... los dos son víctimas, los dos son víctimas. Ahora, ¿qué hago yo, papá y mamá? Porque acá me dicen, ¿qué hacemos como padres, como instituciones? ¿Cómo podemos ayudar a un joven adicto? Nadie quiere que su hijo sea adicto. O sea, uno no busca nunca que... ¿Por qué el chico, el joven busca esa adicción, doctor? ¿Se puede saber eso o no? La adicción es una enfermedad que se dice está sobredeterminada, es decir, hay una serie de factores que inciden que una persona que pruebe termine siendo dependiente y otra persona que también probó puede ser un usuario responsable, digamos. Hay que pensar en el alcohol, que es más fácil para poder entender, ¿verdad? El 80% de la población consume alcohol, pero solamente un 15 a un 20% tiene problemas por el consumo. Quiere decir que la misma droga en algunas personas, por una serie de determinaciones biológicas, psicológicas, sociales, etcétera, termina siendo dependiente y otra persona puede ser un usuario recreativo o un usuario responsable, como el alcohol. Yo supongo que ustedes toman alcohol, ¿verdad? Y si toman no manejan, no se emborrachan, ni se ponen agresivos, es el caguargel, etcétera. O sea, lo que paré. La mayoría de las personas consume alguna sustancia de manera normal. Entonces, este pequeño grupo, que es un porcentaje mínimo, tiene problemas. Y las familias, no es que no quieren que sean, ningún familiar piensa que un usuario va a ser de su familia, un hijo adolescente va a terminar consumiendo drogas o un niño va a comenzar consumiendo drogas. Entonces, tanto el escenario familiar como el escenario educativo, las escuelas, son áreas muy sensibles para el diagnóstico precoz, porque la otra cuestión de este tema es que cuando se diagnostica ya hay años previos de consumo sin problemas. Quiere decir que la persona prueba, tiene una experiencia, controla, no pasa nada, cree que nunca va a tener problemas y así que va a manejar paulatinamente con esa ilusión cuando tocó fondo. Claro, tocó fondo. Y entonces uno se da cuenta. La familia también se da cuenta cuando hay problemas severos o cuando le llaman del colegio. Y el colegio también se da cuenta cuando el chico ya tiene problemas. Que puede ser problema de consumo de droga o puede ser cualquier otro problema de salud mental. Doctor, yo sé que el tiempo nos apremia, pero para que la gente en la casa pueda determinar, pueda oler que algo está pasando con su hijo, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que tener ojo con mi hijo? Ojo. Esa es la pregunta del millón siempre. ¿Es el mago más o menos para eso, doctor? Porque para que yo me dé cuenta que mi hijo está cambiando en algo raro, yo tengo que conocerle a mi hijo, igual que el educador, tengo que saber cuál es su patrón habitual de vida, a qué hora se acuesta, con quién sale, qué actividades tiene, o sea, tengo que acompañar el proceso de crecimiento. Lo que suele ocurrir es que los chicos que comienzan a consumir drogas cambian, un cambio es inespecífico, porque las recetas para detectar el ojo rojo, que no duerme 3, 4 días, ya es cuando la persona que está consumiendo perdió el control. Porque los chicos inicialmente son expertos en disimular el consumo. Son manipuladores. Entonces son manipuladores, mentirosos, etcétera, como cualquier adolescente en general. Entonces los cambios que pueden ser cambio del estado de ánimo, bajón de peso, cambios en la manera como duerme, el ciclo de sueño, vigilia, etcétera. Mucho. El desinterés por las actividades habituales, por ejemplo, también es característico. Más allá del ojo rojo y la gente ve si se inyecta, no sé qué, eso aparece demasiado tardíamente, si es que aparece. Entonces hay que acompañar el proceso, hay que hablar sobre el tema.
hay que compartir las actividades de los jóvenes cuando se van. Uno tiene que saber a la casa de quién se va, con quién se va, con quién se junta, etcétera. Y uno tiene que tener un cierto nivel de control sobre las actividades, que no es un control policíaco, ¿verdad? Porque muchas veces los padres se convierten en policías, revisan la mochila, el diario, el celular ahora es un elemento importante porque los chicos se comunican por celular. ¿Qué cosa? Yo creo que mucha gente cuando no se detiene a pensar en esto, deja correr, pero yo creo que a más de uno le asusta una cuestión como esta, y sobre todo los que tenemos adolescentes y chicos, ¿verdad? Lo que llama la atención, Carlos, doctor, la poca inversión estatal, ¿verdad?, para asistir a las personas. Doctor, ustedes están por habilitar creo que 30 camas más. ¿Cuánto? 30 o no. Sí, bueno. Sería un paraíso, Aníbal. Nosotros tenemos hasta el momento, teóricamente, 30 camas, que son 2 unidades de internación. Hay que entender también que el tema drogas no se trata solamente con pacientes internados. La mayoría de los pacientes son manejados ambulatoriamente. Pero Perfecto, sí, funciona. claro, la mayoría no requiere internación. Y tenemos 2 internaciones que son internaciones para desintoxicar solamente. Una de 15 camas para menores hasta 17 años cumplidos y otra de 18 para arriba también eran 15 camas. Ahora por una construcción que vamos a tener 20 camas más, entonces disminuimos el número de camas de adultos. Pero normalmente si la cosa va bien, para fin de año vamos a tener, y yo traje algunas fotos ahí que están mostrando que es la construcción, que vamos a tener 30 camas más, 15 para varones y 5 para mujeres. Porque otra característica también importante que podemos ir comentando es que ha aumentado el número de mujeres que requieren internación y hemos tenido un incremento en el número de adolescentes embarazadas para desintoxicación, lo que quiere decir que obviamente se está agravando la situación. Vamos a necesitar, no, este es el único lugar para internación especializada en todo el país. Y el Ministerio de Salud tiene como política central lo que es la descentralización. La descentralización significa, estamos trabajando conjuntamente con la Senat en un dispositivo también en Alto Paraná que va a tener internación en algún momento cuando haya recursos y recursos humanos, que significa poner plata en el presupuesto. Estamos trabajando también con la Municipalidad de Encarnación, que tiene una internación de niños en situación de calle que se llama la Comunidad Terapéutica Vida Sana, que es un establecimiento de internación a largo plazo. Quiere decir, lo que se está haciendo, y también estamos trabajando con San Antonio y estamos trabajando con otras municipalidades, Villa Lisa, y en este momento también con la Municipalidad de Asunción. No tenemos que tener un mega hospital, tenemos que tener posibilidad que, por ejemplo, atención primaria en salud es una política del Ministerio de Salud, que tiene las unidades de salud de la familia que son responsables de un número determinado de familias en un territorio. Ellos tienen que poder atender, entonces hay que capacitarlos, hay que capacitar los dispensarios municipales, hay que capacitar el sistema de salud penitenciaria, que es todo un enorme problema la cantidad de usuarios de drogas que están detenidos. Entonces todas estas cosas son desafíos que el Ministerio de Salud y otras instituciones, por ejemplo, nosotros tenemos ahí, no sé si salió, hay una pileta, estamos trabajando también con el Ministerio de Agricultura en cría de tilapia, es decir, tenemos que articular la parte sanitaria con una serie de otras actividades que complementan el tratamiento, que forman parte del proceso de recuperación. ¿Usted cree, doctor, en otro tipo de tratamientos, como el que hace, por ejemplo, la que encabeza la hermanita Regina, con Naranón, por ejemplo? ¿Con qué? Naranón. ¿Qué es eso, ¿Conoce usted? No, ¿qué es? A ver, explícame un poquito. Y Naranón son las siglas de Narcóticos Anónimos. Ah, nada, no, ahora entendí. No, esa es... Pensé que era una... No te entendí nomás lo que decía. Es un fármaco. Sí. Resulta que los tratamientos pueden ser profesionalizados, es decir, puede ser Como el con centro de adicciones. psiquiatras, psicólogos, claro, bueno, pero el centro de adicciones tiene, por ejemplo, un acuerdo con Narcóticos Anónimos, y Narcóticos Anónimos, igual que Alcohólicos Anónimos, que son grupos de autoayuda para usuarios de drogas, tienen el complemento de los familiares, porque se entiende que la enfermedad es también una enfermedad familiar. Los familiares, la familia también es enferma. Por eso, forma parte del problema
drogas se entiende que también están enfermos y entonces Narcóticos Anónimos tiene Nalanon, que es el grupo terapéutico para los familiares. Y Alcohólicos Anónimos tiene Al-Anon, que es de familiares y amigos de enfermos alcohólicos, porque se entiende que también son enfermos, generan codependencia, etcétera, y funcionan perfectamente. Nosotros tenemos, como les decía, Narcóticos Anónimos todos los sábados, hace muchos años van a trabajar con los chicos que están internados. Y muchos de ellos, una vez que salen de la internación, van a los grupos a hacer su terapia, que es hay que entender que es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica progresiva. Se detiene. Durante toda la vida. Toda la vida tiene que cuidarse. La persona, vamos a poner el alcoholismo, que es más fácil de entender, ¿verdad? El alcohólico normalmente que se recupera y deja de tomar, si vuelve a tomar, tiene el mismo patrón de comportamiento desordenado, pérdida de control, etcétera, que tenía antes. O sea, muy difícil es que uno pueda volverse un alcohólico responsable social, un bebedor social, por ejemplo. Entonces, estos grupos lo que proponen es abstinencia y entonces tienen su metodología, el plan de 12 pasos, etcétera. Funcionan súper bien. Doctor, siempre es importante hablar de esto. Le agradecemos mucho por venir a compartir estos minutos con nosotros. Yo supongo que siempre queda pendiente y mucho por hablar y hay que hablar todos los días y con más insistencia porque... Una última cosa quiero decir. También estamos organizando, y me comentaron que te habían dicho, estamos comenzando en este momento un torneo de fútbol. Sí, señores, y acá me acaban de recordar, Robert Troxler Exactamente. Ya habíamos dicho en la radio el otro día también. Fue una iniciativa. Resulta que el deporte también es un mito preventivo. Yo le suelo decir a la gente, el deporte no es que previene, porque si el deporte fuera preventivo, Maradona no existiría. Entonces el deporte tiene que ser incluido como una actividad de estilo de vida saludable. El sedentarismo es un factor de riesgo a la salud en general. Entonces en este momento estamos desarrollando un torneo de fútbol interhospitalario. Entre ahí la calle Venezuela tiene una serie de hospitales que encima yo les suelo decir es la línea de la exclusión de los marginados, porque está el asilo de ancianos, está el hospital psiquiátrico que es de los locos, el centro de adicciones que es de los usuarios de drogas, los pichicateros, después viene medicina tropical que es de SIDA y después tuberculosis, toditos en línea. Bueno, hicimos un torneo entre los funcionarios y lo que estamos pensando también es hacer un torneo integrando a los pacientes, así como hicimos los cursos de panadería, por ejemplo. El curso de panadería hicimos con pacientes integrados a los funcionarios, a los familiares, con la idea que una de las líneas que tenemos que lograr es no fortalecer el estigma que tienen estos pacientes, tanto los usuarios de drogas como las personas con trastornos mentales. Sí, señor, me contaban eso el otro día, anunciábamos y ahora me hicieron recordar preguntarle al doctor Fresco y vale la pena hacerlo. Doctor, gracias por venir esta mañana. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, el doctor Manuel Fresco, director del Centro de Control de Adicciones del Ministerio de Salud, en La Lupa con nosotros.